uno de los teóricos más famosos en sociología y más difíciles de entender es Talcott Parsons. No nada más para quienes llevan sus primeros cursos de sociología, sino también para los sociólogos ya profesionales o hasta graduados y con posgrado. Talcott Parsons representa un autor especialmente complicado. Y esto se debe a que después de toda la herencia de Durkheim, ¿no? de sus grandes teorías, donde intentaba explicar el todo de la sociedad, ¿no? Con grandes trabajos y decir, la explicación es esta, ¿no? Así como teorías así como muy grandotas. Parsons dijo, bueno, sí, pero como que hay algo que no está amarrando, algo que no amarra. Y esto era que no se lograba explicar así de manera muy clara las acciones de las personas, ¿no? No, pues sí, la influencia de la estructura nos hace actuar de esta manera y quién sabe qué, quién sabe qué. Sí, pero ¿cómo se da esta influencia de la estructura? Es decir, es así nada más tomarlo como una verdad, así fueron fuerzas estructurales, ajá, pero ¿cómo actuaron esas fuerzas estructurales? ¿A través de qué medios o a través de qué contextos o a través de qué variables yo puedo ver que una estructura esté haciendo que los individuos actúen de cierta manera? Entonces, se le ocurre hacer el sistema general de la acción para poder explicar cuál es el sistema general que produce ciertas acciones en las personas. Y escribió un libro muy famoso que se llama La estructura de la acción social, ¿no? Que está aquí a un ladito de este video, está la imagen de este libro. Eh, entonces, wow, ¿sí? Ya quiso dar así como un paso adelante tratando eh, de descifrar este relajo que se había hecho entre esa discusión. ¿Son individuos racionales los que están actuando orientados por el costo-beneficio de sus acciones? ¿O realmente existen esas estructuras que nos están empujando a hacer cosas? O sea, ¿cuál de las dos? Entonces Parsons dijo, pues las dos, ¿sí? O sea, tanto cuestiones de racionalidad de las personas, psíquicas, vamos a decir así, cosas de la psique, cosas de la mente, y también contextos estructurales. Entonces, trató de hacer una fusión, por así decirle, entre las dos perspectivas, tanto individualista como estructuralista. Y salió algo muy complicado, que es el sistema general de la acción, esta teoría que él trata de desarrollar para poder llegar a una explicación concreta de por qué nosotros hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, mm, está algo pesadito, pero creo que el autor, Ritzer, hace una buena síntesis de lo que proponía Talcott Parsons, que pues vamos a tratar de explicar en este video para que a ustedes les quede más clarito, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver de qué se trata todo esto. Como pueden ver aquí, empezamos por el principio. El punto de partida de Parsons es el acto unidad. El acto unidad es un componente elemental en su sistema conceptual y tiene diferentes elementos analíticos que en un momentito vamos a revisar. Antes de pasar a qué es lo que compone un acto unidad, es necesario que ustedes tengan claro que el acto unidad es ese punto de inicio donde él va a empezar a construir su teoría. Él no va a empezar por ejemplo, los sentimientos del individuo, no. No va a empezar por la familia del individuo, no, no, no. No va a empezar tampoco por la religiosidad del individuo, no, no va a empezar por ahí. Va a empezar por el acto, la acción, lo que hacemos como personas.
Entonces, el acto unidad se refiere precisamente a eso. ¿Qué es lo que nos hace actuar como actuamos? ¿Qué nos hace hacer lo que hacemos? Y fíjense muy bien, a pesar de que el punto de partida de Parsons era el acto unidad, es decir, las acciones de los individuos o las acciones de las personas, él no pensaba que era la decisión del individuo lo que lo empujaba a actuar. No, eso quedaba fuera de la discusión. Por eso Parsons es estructuralista, porque va a tratar de encontrar los elementos que van a empujar a las personas a hacer ciertas cosas. Y estos elementos son esos elementos analíticos, ¿no?, de su sistema conceptual, que vamos a revisar un poquito más adelante. Pero sí presten mucha atención en esto. A pesar de que Parsons inicia con la acción del individuo, o sea, vamos a iniciar nuestra teoría a partir de lo que el individuo hace, no se refiere precisamente a que el individuo actúe porque quiere o actúe porque es racional o actúe porque así lo empujan ciertas decisiones individuales. No, no, no. Él pensaba que había contextos, por así decir, contextos que eran precisamente los que manejaban las decisiones del individuo y manejaban sus acciones. Por eso está considerado en el espectro de las teorías sociológicas. Parsons es un estructuralista. Entonces, para que se dé la acción, para que exista una acción, se necesitan 4 elementos analíticos, 4 elementos que debemos tomar en cuenta, que están pues incluidos dentro de esta cosa grande y misteriosa que se llama acción. El primer elemento se necesita un actor, o sea, un agente social de tipo personal, un individuo, pues. Y pues es obvio, o sea, estamos hablando de una acción, pues ¿quién lo va a realizar? Pues una persona, o sea, eso es como muy obvio, ¿no? No necesita mayor explicación. El segundo elemento es la existencia de un fin o de una meta. Es un estado futuro de cosas deseado por parte del actor y que orienta el proceso de acción. Es decir, el actor, que está en el punto 1, va a tener una meta o un fin y todo ese fin va a decir, ¿cómo le voy a hacer para llegar a esa meta? Ah, pues ahí está esa meta orientando cómo le vas a hacer para llegar a mí, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que la existencia de un fin orienta el proceso de acción, porque orienta las acciones o los pasos que vamos nosotros a llevar a cabo para poder llegar a esa meta. El tercero es una situación de acción donde el individuo interviene. Esta situación de acción quiere decir contexto y vamos a regresar a ella un poquito más adelante. Entonces, la situación de acción es el contexto, o sea, en dónde, ¿sí? En dónde, qué hay alrededor de esa situación en donde está actuando. Y la cuarta es una orientación normativa, es decir, normas, valores, que posibilita al actor el proceso de selección de medios alternativos para lograr el fin o llegar a la meta. Es decir, estas normas o estos valores me van a decir, selecciona tal medio, este medio no lo selecciones porque, vamos, es así como medio feo, medio perverso o qué sé yo, entonces este medio no lo selecciones, este sí. Entonces hay una orientación normativa. La orientación normativa de la acción es el elemento analítico que proporciona el fundamento conceptual para observar la forma de la relación, es decir, el tipo de carácter, es decir, el tipo o carácter de la unidad entre los elementos de la acción sometida a análisis, es decir, cómo se está llevando a cabo los procesos o los pasos para llegar a la meta y de acuerdo con qué normas se está llevando a cabo esos pasos para llegar a la meta. Entonces, quedamos en que el elemento analítico tercero, que se llama situación de la acción, que vamos a hablar un poquito más adelante de ella, de esa situación, porque comprende 2 subelementos. O sea, dentro de la situación de la acción hay que considerar 2 subelementos. El primero, las condiciones.
que son aquellos aspectos de la situación que el actor no puede controlar, por lo cual se convierten en restricciones objetivas de la acción. Son los elementos invariables y exógenos, o sea, son externos de la acción. Y no los puede controlar porque provienen de situaciones o condiciones en las que uno no puede decir, hoy voy a hacer esto, no sé, ponerme un traje de baño y no quiero que llueva, ¿no? Pero nosotros no podemos controlar si llueve o no llueve. O hoy quiero salir muy contento de mi casa y no quiero que nadie me asalte. Nosotros no podemos controlar la delincuencia, o sea, como individuos. Entonces son las condiciones, aspectos de la situación que el actor no puede controlar, se convierten en restricciones objetivas de la acción. Entonces, ¿qué pasa? Pues mejor ya no salgo porque me siento inseguro, o mejor no me pongo el traje de baño porque quién sabe qué vaya a pasar. O sea, me restringe. Ya no voy a hacer lo que quería debido a estas condiciones que yo no puedo controlar. El segundo subelemento son los medios, que al contrario de las condiciones son aquellos aspectos de la situación de acción que el individuo puede someter a su gobierno, es decir, los puede controlar en pos de llegar a la meta o al fin que está buscando. Estos son los elementos variables y endógenos de la acción. Entonces, bueno, ya entendimos que la situación de la acción va a estar compuesta por condiciones y medios, ¿no? Que algunos podemos controlar, otros no los podemos controlar. Así pues, la acción puede realizarse dentro de 4 contextos que están relacionados entre sí. O sea, ustedes acuérdense de cuando hablan así del sujeto biopsicosocial y quién sabe qué. Bueno, esta es una cosa muy parecida, ¿sí? Muy, muy parecida aquí. Entonces, hay 4 contextos que están relacionados entre sí en los cuales o dentro de los cuales se va a llevar a cabo la acción. Uno de esos contextos es el cultural, o sea, hay un contexto cultural en el cual nosotros, debido al cual nosotros actuamos, hay un contexto social respecto del cual también nosotros actuamos o hacemos cosas, hay un contexto psíquico, es decir, nuestra mente nos dice, no, pues esto, lo otro, y hay un contexto biológico que también va a guiar nuestras acciones. Entonces, todos estos contextos pueden tener dentro de sí tanto condiciones y también medios, ¿sí? Entonces, pero estos 4 contextos son, digamos, aquellos que van a determinar cómo vamos a actuar. Por eso se llama marco de referencia de la acción. Es decir, es el marco o la información que vamos a tener a la cual nos vamos a referir para actuar de cierta manera. Así pues, la acción o el acto o unidad, ¿no?, de Parsons se llevará a cabo de acuerdo con o como referencia a lo cultural, a lo social, a lo psíquico y a lo biológico. O no me digan ustedes que nuestra biología no influye en nuestras acciones. Pues claro que va a influir. ¿Que lo cultural no influye en nuestras acciones? Claro que sí influye. ¿Que lo social influye en nuestras acciones? Pues por supuesto que sí. Y lo psíquico también influye en nuestras acciones. Entonces, recordando que estos 4 contextos, que son el marco de referencia de la acción, están interrelacionados, entonces hablamos de que forman un sistema. Repitiendo. El acto unidad o la acción, las cosas que nosotros hacemos como personas, todas esas cosas que hacemos, decía Parsons, se realizan en 4 contextos que están interrelacionados, están interconectados entre sí. Un contexto cultural, un contexto social, un contexto psíquico y un contexto biológico. Y todos están estrechamente relacionados, eso es muy, muy importante. Entonces, nosotros vamos a actuar de acuerdo con nuestra cultura, de acuerdo con nuestra sociedad, de acuerdo con nuestro estado psíquico y también de acuerdo con la biología. Por eso todo eso es un marco de referencia
de la acción de las personas. Y al estar todo interrelacionado, se forma un sistema, que es precisamente el grandísimo y famosísimo Sistema General de la Acción de Talcott Parsons. Todo sistema, y eso les va a servir para otra unidad que vamos a trabajar en este curso, que es el enfoque sistémico en ciencias sociales, todo sistema está integrado por subsistemas, es decir, integrado por partes más pequeñas o partes más elementales. Entonces, pues obviamente el sistema general de la acción de Parsons tenía que estar integrado pues por sus propios subsistemas, los cuales son, pues sí, el subsistema cultural, el subsistema social, el subsistema psíquico y el subsistema biológico. De ahí entonces es cuando empieza a desarrollar su, digamos, teoría o sistema, ¿sí? Que se conoce como ágil, que es lo que vamos a ver en un momento. Pero suena lógico, ¿no? Vamos, si nos ha estado diciendo que la gente actúa en contextos o obedece a condiciones culturales, sociales, psíquicas y biológicas, pues obviamente él iba a acabar diciendo que el sistema general de la acción que él está teorizando, pues debe de estar integrado por estos mismos 4 subsistemas. Espero que vaya quedando más o menos claro cuál es la lógica en la cual empezó a construir esta famosa teoría. El sistema general de la acción entonces está compuesto por estos 4 subsistemas: cultural, social, biológico y de la personalidad o psíquico, que es más o menos lo mismo. Ahora, en la literatura y sobre todo en el libro de Ritzer, ya no les llama subsistemas, sino solo sistemas. Considero que a lo mejor fue para abreviar un poco la lógica de la exposición en el libro, pero se entiende que estos 4 elementos son parte de este sistema general de la acción. Entonces, vamos a ver despacio cada uno. Algunos fueron más desarrollados por Parsons que otros, sobre todo lo que se refiere al subsistema biológico, como que no dio grandes aportaciones ahí, pero sí hay cosas interesantes que podemos discutir en cada uno de estos subsistemas. Entonces, se llama ágil su sistema general de la acción porque señalaba está integrado por 4 elementos primordiales o 4 funciones, más bien, 4 funciones que desempeñaba este sistema general de la acción. Uno es la adaptación, la otra es la consecución o el logro de metas, goals en inglés, la integración y la latencia, ¿no? Cada uno de estos elementos o de estas funciones correspondía a un subsistema en particular. Ahora, cabe señalar que estos subsistemas que forman parte del sistema general de la acción llevan a cabo estas funciones de adaptación, metas, integración y latencia, y lo que hacen es ejercer mecanismos de control sobre los individuos. Entonces, la parte A, o sea, digamos el subsistema biológico o conductual, también le ponen en el libro, se refiere a la adaptación al entorno y adaptación del entorno a las necesidades del sistema. La parte G, goals o metas, es la capacidad para alcanzar las metas. La I, que es la integración, está precisamente en el sistema social, que es en donde se lleva a cabo precisamente los mecanismos de integración de las personas, ¿no? Y también hay regulación de las relaciones entre las partes. Y L o latencia se refiere al mantenimiento de patrones. Se trata de mantener y renovar la motivación para que cada quien cumpla con el rol que tiene o el papel que tiene establecido dentro de este sistema general de la acción y dentro de la propia estructura.
Para empezar, Parsons da una definición de lo que él entiende por subsistema social o sistema social, ¿eh? No se angustien mucho si encuentran sistema o subsistema. Bien, entonces la definición que da Parsons dice, un sistema social, y estoy en la página 119 del libro, reducido a los términos más simples, ¿eh? O sea, está medio complicado entender, pero para él era simple. Consiste, pues, en una pluralidad de actores individuales, o sea, mucha gente, que interactúa entre sí en una situación que tiene al menos un aspecto físico o de medio ambiente. O sea, obviamente vamos a interactuar en un aspecto físico o medio ambiente. O sea, puede haber, no sé, una ciudad, una colonia, una casa, un qué sé yo, ¿no? Entonces debe haber, obviamente, un contexto físico, un aspecto físico de medio ambiente. Debe haber actores motivados por una tendencia a obtener un óptimo de gratificación. ¿Qué quiere decir esto? Que los actores individuales van a actuar según puedan obtener o satisfacer sus necesidades en esa estructura o en esas interrelaciones. Si no existen gratificaciones, pues los actores no van a estar motivados para actuar, ¿no? Esto quiere decir. Y sigue diciendo Parsons, y cuyas relaciones con sus situaciones, o sea, con el contexto, incluyendo a los demás actores, están mediadas y definidas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos. O sea, el lenguaje, ciertas expresiones, no sé, de bienvenida o de rechazo, pero hay un montón de símbolos, pues, en nuestra cultura, en nuestras interacciones que son compartidos, ¿no? Estructurados y compartidos entre nosotros. Por ejemplo, cuando, no sé, si algún día llego yo a su salón, pues voy a saludarles, buenos días, y ustedes me deben responder buenos días, ¿no? Entonces hay un sistema de símbolos compartidos que son culturalmente aceptados y además voy a ir vestida de tal forma, o sea, no voy a llegar de pants, ¿no? O sea, con traje de baño. No, ¿verdad? Tengo que ir vestida de manera adecuada para darles clase a ustedes y ustedes tampoco van a llegar de traje de baño a tomar su curso, ¿no? Entonces, a esto se refiere Parson respecto de la definición del subsistema o sistema social. Además de eso, curiosamente, y también lo señala Ritzer, Parsons no centra su atención, así como unidad básica de análisis del subsistema social, no centra su atención en las interrelaciones, en cómo interactuamos unos con otros. No, dice, eso no lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué no lo toma en cuenta? Pues porque era un estructuralista, ¿sí? Y además funcionalista. Entonces, no le interesaba tanto la interacción entre las personas, sino que su unidad básica de análisis se llama status rol. El status, y sigo en la página 119 del libro de Ritzer, hace referencia a una posición estructural en el seno de un sistema social, es decir, en dónde estás parado dentro de la estructura. Eso te va a decir cuál es tu estatus. No necesariamente así alto, bajo, bueno o mal, o sea, no se refiere a eso, sino más bien a esa posición en el que uno se encuentra objetivamente sin ponerle calificativos bueno, malo, bonito, feo, nada más en qué lugar estás ubicado dentro de la estructura. Y el rol, dice Ritzer, es lo que hace el actor en esa posición, o sea, qué papel está desempeñando el actor en ese estatus, ¿sí? Entonces, no se considera al actor en función de sus pensamientos y acciones, sino como un conjunto de estatus y roles, al menos en términos de su posición en el sistema social. Entonces, fíjense qué diferente es observar al actor puramente respecto de lo que piensa y de lo que hace, a considerar o a ver al actor respecto de su estatus, o sea, su posición en la estructura y el papel que está desempeñando. O sea, es así como muy diferente. Por supuesto que ustedes pueden decir, bueno, pero si desempeña un papel, pues es porque es una acción y es un pensamiento. No. Eso lo deja fuera Parsons, por lo menos dentro del subsistema social lo deja fuera. O sea, no me interesa lo que piense, así como que las motivaciones así que tenga especiales,
dentro de lo que es el status role, yo solo me voy a fijar en dónde está ubicado y el papel que está desempeñando. Ahora, ¿se acuerda que en la parte introductoria de estructural funcionalismo vimos que existían ciertos como prerequisitos funcionales del sistema que expusieron otros autores? Y dijo Parsons, pues yo también voy a poner cuáles son los prerequisitos funcionales de todo sistema social. O sea, él lo que estaba haciendo no era necesariamente contradecir a lo que ya se había dicho anteriormente, sino aportar más cosas, cosas nuevas, ¿no? Todos los científicos sociales tenemos esa tendencia de ahora voy a aportar algo nuevo, ¿no? Y si no aportas algo nuevo, pues entonces no eres reconocido. Por eso Parsons dijo, yo voy a crear mi sistema, voy a dar mis prerequisitos y todo para que vean mi trabajo como novedoso, ¿no? Y sí fue novedoso, pero sí al final fue un poco enredado. Pero bueno, ¿cuáles son estos prerequisitos funcionales del sistema? Primero, dice Ritzer en la página 120. Los sistemas sociales deben estar estructurados de manera que sean compatibles con otros sistemas. Es decir, deben tener cierta estructura, deben tener cierta organización para que su propia, digamos, su propio contenido no contradiga el contenido de otros sistemas. Por ejemplo, el subsistema religioso, ¿no? Pensando en un subsistema X, que no es el que está abordando Parsons, el subsistema religioso debe estar estructurado de forma tal que sea compatible con el económico, con el político. Y eso lo podemos ver de manera así como muy, muy empírica, ¿no? Lo podemos ver en cualquier lado cuando no sé, el propio subsistema político tiene influencia sobre el religioso o el religioso sobre el político y también el económico, entonces son compatibles y podemos ver esa compatibilidad cuando vemos la influencia que tienen unos sobre otros, ¿no? Entonces, para Parsons, en su sistema general de la acción, sus 4 subsistemas, ¿no? El biológico, el social, el cultural, de la personalidad, debían tener compatibilidad entre ellos. Segundo prerequisito, para sobrevivir, el sistema social debe contar con el apoyo de otros sistemas. Pues obviamente, si son compatibles, deben poderse apoyar. Tercer prerequisito, debe satisfacer una proporción significativa de las necesidades de los actores. Y ahí es donde se le ve lo funcional, ¿sí? ¿Se acuerdan de la definición de función, que es la satisfacción de necesidades que hace la estructura respecto de los actores, ¿no? Entonces, si el subsistema no está satisfaciendo necesidades, quiere decir que por ahí hay un problema. Entonces, si no lo satisface, es porque tenemos problemitas por ahí. Cuarto prerequisito, debe suscitar en sus miembros una participación suficiente. Ya habíamos dicho, ¿no? Cómo es que una sociedad apática era un peligro para la sociedad, pues aquí se está corroborando con Parsons, dice, para que pueda funcionar un sistema social debe haber participación por parte de la gente, ¿no? Quinto prerequisito, debe ejercer al menos un cierto control sobre la conducta potencialmente desintegradora. Esto quiere decir que si hay, no sé, individuos cuyas acciones están más bien desviándose de la norma, debe haber forma de castigar, controlar, vigilar, qué sé yo, ese tipo de conductas desviadas. Y si no se hace, pues el subsistema social puede desintegrarse, ¿no? Sexto, dice prerequisito, si surge un conflicto desintegrador es necesario que se le controle. Y finalmente, un sistema social requiere un lenguaje para sobrevivir. Por supuesto que si ustedes inventan su lenguaje propio, pues puede poner en peligro al subsistema social. Ahora bien, otra parte importante de la teoría de Parsons es respecto de la socialización y también del control social. Es de señalarse también que pues Parsons le ponía muchísima atención a eh, cómo funcionaban los grandes sistemas y su interrelación, ¿no? Lo que se llama, lo que habíamos visto en la introducción, que es el funcionalismo societal. Entonces, Parsons, dentro de su visión estructural funcionalista, rara vez se ocupaba de los actores y más bien se preocupaba por el sistema
la perspectiva sistémica y el mantenimiento del orden social en el sistema también, ¿no? Pero vamos, no descuidó tanto lo que es el proceso de socialización y hablaba de los niños, ¿no? Y está en la lectura, en la página 120, donde habla de este proceso de socialización que empieza desde la infancia, donde los niños aparentemente son como más receptores, ¿no? De las normas, las reglas, el cómo te tienes que comportar, qué es lo que tienes que hacer. Por tanto, estas pautas de orientación se les van inculcando a las personas desde la primera infancia, ¿no? Por ello, Parsons presuponía que los actores suelen ser receptores pasivos del sistema, del proceso, perdón, de socialización, donde la verdad es que no se les da mucha, no tienen mucha manga ancha a los niños para, digamos, establecer sus propias normas, sus reglas, y yo voy a hacer así porque quiero, sino que la familia, empezando por la familia y la sociedad en su conjunto, les dictan a través de la escuela, la religión, la familia, la política, cómo es que debe de actuar una persona desde la infancia, ¿no? Entonces, dice ya casi al terminar la página 120, que los niños aprenden no solo cómo actuar, sino también aprenden las normas y los valores, la moralidad de la propia sociedad. Entonces, los va moldeando, los va formando para que puedan llevar a cabo relaciones sanas, digamos, entre comillas, ¿no? Con los demás, ¿no? Entonces, esta socialización, dice Parsons, dura toda la vida. Toda la vida estamos aprendiendo, internalizando esas normas, esos valores. Internalizando quiere decir que los formamos como ya parte nuestra, ¿no? Los aceptamos en nuestro interior y basándonos en ello, actuamos de manera posterior. Entonces, este proceso de socialización era importante para Parsons, pero no tanto respecto de los niños y su libertad de acción, no, sino cómo es que la sociedad va metiendo normas, valores, reglas a los demás en este proceso que, como dijo Parsons, dura pues toda la vida, ¿no? Entonces, pues sí, realmente sí existe variación en las personalidades, ¿no? Existe variación en las acciones. No todos obedecen las reglas, no todos tienen los mismos valores. Bueno, en general sí, pero hay algunos que tienen como que son más importantes unos que otros, ¿no? Hay variaciones entre los individuos de una misma sociedad. Y dice Parsons, pues es que eso es bueno, porque un sistema funciona mejor cuando recurre con poca frecuencia al control social y más bien, en vez de castigar la desviación, la previene a través de la socialización. Y algo que es muy compatible, digamos, con el enfoque sistémico que vamos a ver en la última unidad, es que el sistema social flexible, dice Ritzer, es más fuerte que uno rígido. ¿Sí? O sea, ¿cómo es que un sistema flexible va a ser más fuerte que uno rígido? Bueno, porque un sistema rígido no va a tolerar las desviaciones, se quiebra, se rompe. ¿Sí? Entonces, por eso el sistema social debe de ser permisivo, con ciertas desviaciones, deben existir ciertas anomias, como decía Durkheim, para que el sistema social esté sano y no se amenace su propia integridad. Entonces, la socialización y el control social, dice Ritzer, constituyen los principales mecanismos que permiten al sistema social mantener el equilibrio. En cuanto al subsistema cultural o sistema cultural, Parsons ofrece una definición que podemos estar de acuerdo con lo que dice, pero a su vez está como medio enredada. ¿Sí? Entonces vamos a ver por partes, ¿no? La cultura es un sistema pautado y ordenado de símbolos. Entonces, esto quiere decir que es un sistema que nos brinda un caminito, o sea, nos da la pauta para hacer cosas. Eso quiere decir un sistema pautado, ¿no? Y es ordenado. Son símbolos que son objeto de la orientación de los actores. Es decir, la cultura tiene ciertos símbolos que van a influir en cómo los actores van a estar orientados para hacer cosas. Estos componentes internalizados
son internalizados en el sistema de la personalidad. Es decir, la cultura tiene este rasgo especial de participar en varios otros subsistemas y hasta en sistemas aparte y así como que por todos lados, ¿no? Dice por ahí Ritzer que Parsons se definía a sí mismo como un determinista cultural. Esto quiere decir que él pensaba que la cultura lo determinaba absolutamente todo, ¿no? Entonces, la cultura tiene componentes internalizados del sistema de la personalidad porque nosotros como individuos como que agarramos a la cultura y la hacemos formar parte de nosotros, ¿sí? Está internalizada en nuestra mente, ¿sí? Actuamos de cierta manera respecto de ciertas cosas debido a la cultura que nosotros tenemos. O sea, ahí es muy diferente cómo actúa un mexicano, ¿no? Cuando, por ejemplo, es el 12 de diciembre, ¿no? Y córrele, se va ahí y hace un relajo en la Basílica de Guadalupe y los rezos y la peregrinación y un relajo, ¿no? Entonces, su propia cultura lo orienta a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Cosa que no sucede en, no sé, Noruega, ¿no? O sea, en Noruega, pues como que la Virgen de Guadalupe pues, ni les suena, ¿no? Entonces ellos como que dicen esto que, o por qué hacen eso los mexicanos con esa imagen, ¿no? Entonces, la internalizamos, la formamos parte de nuestra personalidad y hacemos cosas a partir de esas pautas culturales. Y además están institucionalizadas en el sistema social, es decir, forman parte de las reglas del juego en el sistema social. Entonces, bueno, no hay gran cosa que nos diga Ritzer respecto del sistema cultural. Más que nada, lo más importante, lo que se rescata aquí es cómo la cultura puede formar parte de otros subsistemas, como el de la personalidad. Y también decía Malinowski, no lo dice Parsons, pero sí Malinowski, para Malinowski la cultura era satisfacción de necesidades biológicas, ¿no? La alimentación, los trastecitos que hacemos para poner la sopa, toda la artesanía, todo ese tipo de expresiones culturales tenían una relación biológica bastante fuerte, ¿no? Entonces, la cultura como parte general, digamos, o como influencia general en los demás subsistemas está presente. Y pues viene una dura crítica que se le empieza a hacer a Parsons en este sentido, cuando él dijo, no, pues la cultura es así como lo más importante, ¿no? O sea, ya no podía él hacer una teoría realmente integradora, ¿no? De la acción y el sistema cuando le das más importancia a una cosa que a otra. ¿Sí? Se supone que cuando uno hace una teoría integradora, la importancia de los subsistemas, por ejemplo, debe estar al mismo nivel. No puede una ser más que la otra. Pero vamos, o sea, aquí se trata de los intentos que estaba haciendo Parsons para poder explicar el todo, ¿no? Con esta gran teoría. Entonces, por ahí empiezan las críticas y empiezan a encontrarle debilidades a su sistema general de la acción y, por tanto, a la teoría general que ofreció Parsons. Respecto del sistema de la personalidad, es uno de los elementos de su sistema general de la acción que presenta más debilidades. Por ejemplo, nos inicia dando una definición que es, digamos, compleja, no es muy clara respecto de lo que es la personalidad, y lo define como el sistema organizado de la orientación y la motivación de la acción del actor individual. O sea que ahí hay una organización, la orientación que tienen las personas así para hacer algo está organizado como un sistema y también las motivaciones que tienen las personas para actuar. O sea, como que le faltó, si me entienden, ¿no? Eso es la personalidad nada más. Entonces ahí vienen las críticas y bueno, le llovieron, ¿no? El componente básico de la personalidad, dice, es la disposición de necesidad. Entonces él como que limita o encajona a la personalidad basándose en, digamos, elementos externos o eh, impulsos que vienen de fuera de sí mismo, como si la personalidad solo estuviera moldeada por el exterior y no hubiera margen de acción para que la persona misma
fuera moldeando por sí mismo la personalidad sin tomar en cuenta su contexto. Entonces, así como que decían, sobre todo los psicólogos dijeron, ¿qué es eso? O sea, ni se entiende, ¿no? Entonces, trata de hacer digamos, diferenciación entre lo que son los impulsos, que es mucho de lo que estudiaba Freud y esa gente, y los psicólogos, ¿no? Y lo diferencia de lo que son las disposiciones de necesidad. Entonces dice, bueno, es que los impulsos son tendencias innatas, es energía fisiológica que hace posible la acción, así como que algo que tienes que hacer así como por impulso, ¿no? Dice, y eso como que no es a lo que me refiero, dice Parsons. Más bien, dice, las disposiciones de necesidad, dice, estoy en la página 123, se consideran parte del organismo, las disposiciones de necesidad se definen como esas mismas tendencias de satisfacción de necesidades, pero que no son innatas, sino adquiridas a través del proceso mismo de la acción y, por supuesto, moldeadas por la sociedad. Entonces, para Parsons, la personalidad misma no es algo tan independiente, ¿sí? Sino que está siendo moldeada tanto por el sistema de la social y también por el sistema biológico y también por el sistema social. Entonces sería ya, ahora sí como la cereza del pastel, ¿no? El individuo como un títere, como alguien que está preformado, predeterminado, indicado por la sociedad para desarrollar su personalidad de acuerdo a esos patrones, a esas orientaciones, a esas pautas que existen dentro del sistema general de la acción. Entonces, como no le da mucha manga de acción ahí al desarrollo de la personalidad, pues se le fueron encima, ¿sí? Entonces, bueno, respecto de estas disposiciones de necesidad, dice Parsons, hay 3 tipos básicos de disposiciones de necesidad. Estoy en la página 124. La primera disposición impulsa al actor a buscar amor, aprobación, etcétera, en sus relaciones sociales. El segundo incluye valores internalizados que conducen a los actores a observar diversos modelos culturales. Eso como que no tiene gran sentido, ¿eh? O sea, no crean que es problema de Ritzer, o sea, el problema es de Parsons, así como que decían uno, ¿what? Y finalmente están las expectativas de rol que llevan a los actores a dar y obtener respuestas adecuadas. Y esto es súper importante porque ahí es donde Merton, que fue estudiante de Parsons, ahí es donde se mete y le dice, a momento, o sea, aquí estamos ya súper desviándonos, ¿no? Y hay mucho más problemas que podemos nosotros, ¿cómo se llama?, investigar respecto de estas expectativas de rol, ¿sí? Entonces, estas disposiciones de necesidad, por supuesto que están socialmente determinadas. Entonces dicen los psicólogos, bueno, ¿y dónde quedó la persona? O sea, ¿dónde queda digamos, las otras partes dentro de la psique del individuo que hacen que la personalidad se conforme, ¿no? Entonces, em, estas debilidades en el sistema de la personalidad de Parsons se refleja en los diversos modos en los que Parsons vinculó la personalidad con el sistema social. Entonces, si el sistema de la personalidad no es tan independiente, no puede ser integrador y no está al mismo nivel, que es lo que estábamos discutiendo hace un momento. Si los sistemas no están al mismo nivel de importancia, no se puede hacer una teoría integradora, deben de estar al mismo nivel de importancia. Y aquí lo que está pasando es que la personalidad está súper determinada a lo que exija la sociedad, lo que exijan las expectativas de rol, lo que señale la cultura, lo que diga la biología. Entonces, pues ahí está un gran problema de su sistema de la acción, ¿no? Entonces, dice, Parsons vinculó la personalidad con el sistema social. Primero, los actores deben aprender a verse a sí mismos conforme al lugar que ocupan en la sociedad. ¡Sas! ¿No? O sea, así como, pues vete a ti mismo conforme al lugar en el que ocupas y pues más que nada como que lo vas aceptando, ¿no? Segundo, las expectativas de rol se corresponden con los roles que ocupan los actores individuales. Luego está el aprendizaje de la autodisciplina, la internalización de las orientaciones de valor, la identificación, etc.
Y sigue diciendo Ritzer, todas estas fuerzas hacen referencia a la integración del sistema de la personalidad y el sistema social que constituye la preocupación central de Parsons. Sin embargo, también acentuó la posibilidad de la integración deficiente que supone un problema que el sistema debe superar. Realmente Parsons no le puso mucha atención a este subsistema biológico. Y hemos señalado que así lo más importante para él era el subsistema social y ahí sí, uy, se echó unos rollos interminables, pero dejó y al sistema cultural, ¿no? Al subsistema cultural, wow, sí, también súper wow, pero lo que fue la personalidad y el biológico, así como que le dijo, ¿en qué diablos me metí? ¿No? O sea, ya dijo, chin. Y lo entiendo, ¿no? O sea, se entiende este esfuerzo de Parsons de poder dar una explicación completa de la acción de los individuos a partir desde una perspectiva estructuralista, tenía que meter, por supuesto, cuestiones de personalidad por supuesto, cuestiones biológicas. O sea, no se puede entender a los demás subsistemas si no existe un subsistema biológico que favorezca la adaptación del ser humano con su ambiente. Entonces, esta parte, nos dice Ritzer, es así como residual, así como que la metió porque, no, pero lo que se le reconoce mucho a Parsons, además del esfuerzo de querer hacer una teoría integradora de la acción, pues puso el acento en esta cosa de la biología, ¿no? Y en años posteriores se desarrolló una rama de la sociología que es precisamente la sociobiología, donde se hacen, digamos, así a muy grandes rasgos, ahorita no voy a poner a hablar de la sociobiología, ni sé tanto de eso, digamos que los sociólogos analizan la conducta de los individuos a partir pues sí, de determinismos biológicos, ¿no? O sea, de en qué medida la constitución genética tiene influencia, en qué medida el clima tiene también su influencia, los rasgos conductuales según el género, según el sexo. Entonces sí hubo desarrollos posteriores de la sociobiología, pero Parsons se quedó así como que lo dejó en pañales, pues, ¿no? Tal vez listo para que se cocinara después, pero sí vale mucho la pena destacar que en este aspecto integrador que proponía Parsons, pues no se logró de ninguna manera. Y además de que complejizó tantísimo su teoría que son pocos realmente los que actualmente utilizan las teorías Parsons para poder explicar un fenómeno. Pues sí, complicado el sistema de Parsons. Y luego le empezó a dar por esta cosa, esta perspectiva, el enfoque evolucionista, muy inspirándose un poco en Durkheim, pero un poco más en Spencer, y con todo esto que implicaba. La perspectiva evolucionista en sociología ha sido muy criticada, sobre todo por esa noción de la supervivencia del más apto. Entonces, pues obviamente, si sacas tú tus cosas evolucionistas, pues van a empezar las críticas, ¿no? A llover. Entonces, poco a poco, Parsons fue dejando tal vez a un lado su teoría del sistema general de la acción, pues porque las críticas que le llovieron, ¿no? Además, tuvo críticas muy fuertes por ese enfoque que tenía él obsesionado con el orden social y con el equilibrio ¿no? Y que si la desviación, entonces hay que controlar y socializar para que quién sabe qué. Fue criticado por eso, porque de cierta manera, decían sus críticos, estaba legitimando la desigualdad estructural, ¿no? O sea, diciendo, bueno, pues lo ideal, ¿no? Lo ideal es que el individuo
ubicado en cierto estatus, ¿no? Con cierto estatus, en cierta parte de la estructura, desempeñando su rol, tiene que desempeñar su rol de esa manera. Y se ubica, pues, estas grandes teorías en aquellos años 50, ¿no? Donde, pues, el papel de la mujer era básicamente de ama de casa, ¿no? Tener hijos, hacer de comer y mantener contento al marido. Entonces, como que legitimaba mucho esas cosas, ¿no? Este Parsons, así como de, ah, sí te gusta la sociedad, sí te gusta vernos, ¿verdad? Infeliz, ¿no? Vamos, el esfuerzo de Parsons es muy respetable. Em, Estas ganas que él tenía, ¿no? De explicar así todo, igual que intentó Durkheim y que pues a la mera hora le dijeron, pues, está como que muy complicada la cosa, ¿no? Y uno de sus estudiantes, como mencioné, Robert Merton, le dijo, ¿y por qué no nos centramos como en cosas más pequeñitas, ¿no? Así como en fenómenos así como más ubicados, para no meternos en este enredo tan este, genial que acabas de hacer, ¿no? Y ya después de Robert Merton, que vamos a verlo después de este Parsons, pues ya le metió algunas críticas, ¿no? Por ejemplo, a los prerequisitos funcionales del sistema, le metió sus criticadas y se centró solo en algunos aspectos teóricos para aterrizar en teorías ya de alcance medio. Esto quiere decir teorías que ya no iban a ser así como gigantescas, sino más pequeñitas, más recortadas en tiempo y espacio, ubicadas en cierto fenómeno, nada más, en vez de tratar de estudiar y de explicar el todo. Bueno, sí es un poco terrorífico, ¿no? Parsons, en mi experiencia, era así te toca exponer Parsons y todo el mundo corría, ¿no? No, por favor. Pero, vamos, se hace un esfuerzo para que se logren entender sus aportaciones y sobre todo esta aportación muy, muy importante de Parsons, que es el enfoque sistémico, ¿no? Que después, cuando leamos a Walter Buckley, que es el enfoque de sistemas, pues él recupera todo lo que dijo Parsons y si ustedes no leyeron o no entendieron a Parsons, pues no van a entender de qué está hablando Buckley, ¿no? Porque le hace su crítica, ya saben, o sea, todos se van criticando entre todos, ¿no? Entonces le hace su crítica a Parsons, le dice, esta parte es la que no funciona, bla, bla, y ya hace una nueva propuesta que es el enfoque sistémico en sistemas sociales. Entonces, bueno, hasta aquí esta parte de Parsons, vamos a avanzar para el siguiente teórico y cualquier duda, cualquier pregunta, si hay algo que no quedó muy claro, pues entonces en la libertad de decírmelo y lo resolvemos